Muy bien, vamos a continuar. Entonces, decíamos acá los gastos corrientes, los que más consumen la plata, son estos dos, las remuneraciones y los bienes y servicios. Siempre con esa teoría keynesiana que pues a veces funciona, a veces no. Todo depende de qué circunstancias estemos. Tenemos acá los gastos financieros y otros. Así como hay ingresos financieros, también tenemos gastos financieros. Gracias por reportarse en el chat. Y ahí tenemos una cantidad ahí de subdivisiones que tenemos los intereses y comisiones de títulos valores, ya sea en el mercado nacional o en el mercado externo. Estos son intereses que el Estado paga, ¿no? Allá eran intereses que el Estado percibía. Aquí al revés, el Estado los paga. Intereses y comisiones de los empréstitos, porque así como se pagan intereses por los empréstitos, también se pagan comisiones, ¿no? Recuerde que cuando se obtiene un crédito, pues normalmente hay una comisión que hay que pagar. Tenemos también impuestos, tasas y derechos que hay que pagar en algunos casos, sobre todo porque el Estado también es un importador. El Estado importa bienes o servicios, al igual que cualquier empresa. Y a veces estas importaciones le generan pago de impuestos a otros países, tasas y también derechos. Seguros, comisiones y gastos de origen bancario. Asignaciones por aplicar, que es un valor que más adelante lo vamos a tocar. Y otros gastos no clasificados que casi siempre existen en cualquier clasificación, valga la redundancia, el etcétera, ¿no? Cosas que no han sido clasificadas previamente, pero que no son tan importantes. Luego, transferencias corrientes. Ojo con esto, ya lo dije desde el principio. Así como el Estado recibe transferencias corrientes o las entidades del Estado reciben, también el Estado entrega transferencias corrientes a otras personas, ¿verdad? El Estado le puede dar, por ejemplo, una donación o una subvención, como también se le llama. Por ejemplo, el gobierno central le da una subvención al hospital Edmundo Vázquez de Chalatenango. Entonces, esa es una transferencia corriente. El Estado, el gobierno central, a través del Ministerio de Salud, le provee los fondos al Hospital Edmundo Vázquez para que el hospital pueda funcionar. Entonces, a eso se le llaman transferencias corrientes. No necesariamente son donaciones, a veces son ya obligaciones que el Estado tiene para que, por ejemplo, las escuelas recibimos dinero, transferencias para pagar salarios. Eso es parte de una obligación que el Ministerio de Educación tiene y que le da a las escuelas para que las escuelas puedan funcionar. A eso se le llama transferencia corriente. La característica es que no son reembolsables, es decir, no es dinero que se tiene que devolver. Y puede ser al sector público, al sector privado o al exterior, porque también el Estado puede transferir dinero hacia el exterior. Aquí también se incluye, por ejemplo, las famosas becas. Si el Estado le da becas a ciertas personas, cada vez que estas personas reciben ese dinerito, es una transferencia corriente la que están recibiendo. Pero a lo que quería llegar, ¿cómo lo va a distinguir usted ya en un listado de cuentas? Que cuando son gastos, la transferencia dice al sector público, al sector privado, al sector externo. Como dice es gasto. Si dijera del, sería ingreso. Ojo con eso. Luego vienen los gastos de capital. Los gastos de capital tienen que ver más con inversiones que el Estado hace en activos fijos, en este caso. Y ahí vemos de que hay inversiones en activos fijos, como son bienes muebles, ¿verdad? En el caso que el Estado compre computadoras, por ejemplo, esa es una inversión, un gasto de capital en activos fijos, bienes muebles. O el Estado compra un terreno,
o un edificio. Entonces, ese sería una inversión en bienes inmuebles. O el Estado compra un software, o sea, un programa de computadora para llevar un sistema de control de cualquier tipo. Ese sería una inversión en intangibles. O lo que es infraestructura. Así, aquí lo dividen los bienes inmuebles de la infraestructura, porque cuando hablamos de infraestructura nos referimos más que todo a aquello que el Estado construye. Porque cuando son bienes inmuebles es que el Estado ya los compra hechos, es decir, compra un edificio o compra un terreno que ni siquiera está construido. Pero si el Estado, por ejemplo, hace una carretera, como el caso del bypass del Puerto de la Libertad, que hace poco lo inauguraron y que siempre genera el gran congestionamiento, ahora el Puerto de la Libertad bien vacío y la carretera esa bien llena. Bueno, la gente es la contradicción. Entonces, cuando el Estado construye carreteras, construye un parque, o sea, con sus propios recursos o contratando a otras empresas, pero que lo construye, entonces ahí estamos hablando de infraestructura. Y la inversión en capital humano. Mire, esto de la inversión en capital humano es casi como simbólico. Se basa, y yo no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos en contabilidad 6 los intangibles, que aquello de las capacitaciones del personal no se podía considerar como intangible, ¿se acuerdan ustedes? Porque a menos que se firmara un contrato de fidelidad de parte del empleado, que al recibir esta capacitación, pues él se va a quedar por lo menos 2 años más trabajando con la empresa. En el Estado no se puede, aún así no se puede obligar a la persona a quedarse, pero es la misma filosofía, ¿no? Que cuando nosotros capacitamos al personal, eso no es un gasto, sino que es una inversión. Estamos mejorando la capacidad del personal y eso se le llama capital humano. Que son nuevas pilas, ¿no? Esas son modas que antes se le llamaba simplemente personal, luego ya que recursos humanos, o ya le llaman capital humano, ¿no? Antes se le llamaba trabajador, luego se le pasó a empleado, hoy quiere que se le llame colaborador, y hay empresas que ya ni le llaman colaborador a los empleados, sino que es un asociado, ¿no? Para ponerlo al mismo nivel. Y eso es mentira, pues a la larga la explotación siempre existe, por más que nos llamen capital humano, o nos llamen asociados, o nos llamen colaboradores, siempre hay explotación. Lo importante no es cómo se le dice a las cosas, jóvenes, sino lo que realmente se hace. Usted le puede llamar de cualquier forma a algo, pero si usted siempre lo va a tratar de la misma manera, es lo que es, por más que usted le cambie nombre. Y las transferencias de capital, que así como el Estado puede recibir transferencias de capital, pues el Estado también puede dar transferencias de capital. Ya sea que el Estado le dé dinero a esa persona o a esa institución para que invierta en bienes de activo fijo, o que el Estado directamente transfiera bienes de capital. Por ejemplo, un vehículo, ¿verdad? Regalamos un vehículo a una fundación para niños con cáncer. Esa es una transferencia de capital porque como no le estamos dando el dinero, le estamos dando un activo fijo en este caso. Y al igual que las corrientes, ¿verdad? Dice al, por eso es gasto, porque dice al sector público, al sector privado. Las inversiones financieras, que es cuando el Estado compra títulos valores o cuando el Estado le hace préstamos a otros. Ojo con eso, no es que el Estado está recibiendo dinero de préstamos, sino que el Estado le está prestando a terceras personas. Eso también es un gasto de capital, porque al final esto se va a convertir en un activo que va a ser recuperado cuando la persona pague el préstamo que le hemos hecho. Luego las aplicaciones financieras, que es la amortización del endeudamiento público, es decir, cuando el Estado paga sus préstamos, ya sea internos o externos. Decimos amortización porque ningún préstamo se paga de una sola vez. Es raro que una persona pague un préstamo de la misma manera que lo recibe, ¿no? O sea, generalmente lo paga por partes, ¿no? A eso se le llama amortizar, ¿no? Pagar por partes. Y luego vienen los gastos de contribuciones especiales, que si usted se recuerda, ya mencionamos el FOVIAL, ahí está el Fondo de Conservación Vial, que es el que se encarga de arreglar ciertas calles
Ya les había dicho que hay unos que andan de amarillo, que son del MOP, y los que andan de anaranjado, que son del FOBIAL. El FOSALUD, que tiene que ver con la contribución del tabaco, alcohol y armas, pero que ya especificamos de que no es la totalidad de la contribución la que se va a meter al FOSALUD. Me recuerdo yo que anda por un 35%, que es lo obligatorio que debe entrar a FOSALUD. De todo lo que se recauda de bebidas alcohólicas, tabaco y armas, un 35% se le da a FOSALUD. Esto hay que comprobarlo, ¿no? Luego la contribución de la promoción turística, que ya dijimos que era para la Corporación Salvadoreña de Turismo o Corsatur. Ahí a ella se le da todo ese dinero porque es la que se encarga de promover el turismo a nivel nacional. Todas las rutas turísticas hay lo que se le llama buses alegres. Los buses alegres son una estrategia muy, muy antigua en El Salvador, y tendrá unos 50 años ya de existir esta modalidad de los buses alegres. Los buses alegres son buses puestos por Corsatur y el ISTU para aquellas personas que no tienen vehículo, no pueden ir a la playa por su cuenta, y pues ir en un bus normal, pues como que no sale muy, muy pesado. Entonces estos buses están ahí en la zona de San Salvador, por el Parque Libertad, el Parque Barrios, la zona del centro histórico, los domingos, y ahí dice, vamos a Jaguar, vamos para qué sé yo, San Diego o a la Costa del Sol, y ha pagado usted una cantidad de dinero ahí está la tarifa, y entonces usted va junto con otras personas que usted quizás no conoce, va con su familia y van allá, van a la playa, de ahí se regresan, como una excursión. Solo que los buses están ahí todos los domingos a partir de las 6 de la mañana, y usted puede llegar, paga la tarifa y viaja, va a la playa y lo retraen de regreso al mismo lugar. Entonces, es una estrategia para promover el turismo interno, para que la gente de aquí conozca, porque miren, nosotros vivimos aquí en este país y no conocemos, no conocemos ni siquiera la playa, no conocemos, bueno, o los de aquí no conocemos allá por donde ustedes. Es decir, tan pequeño que es el país y tan rico en destinos, porque aquí hay destinos de todo, hay playa, hay montaña, hay pueblo, de todo. Entonces, ese es parte del trabajo de Corsatur, promover el turismo interno. Y el Cotrans, que vivimos allá, que es para el subsidio al transporte público, para darle ahí su parte cheje a los transportistas, que eso ya como que lo van a modificar, parece. Le han dado una subprórroga ahí, son $400 por bus y $200 por microbús, para que no nos suban la tarifa. Pero de nada sirve que no nos suban la tarifa si los buses pues dan pena, ¿no? Aquí en San Salvador hay unas rutas que tienen unos buses pues que dan pena, la verdad. Entonces yo preferiría pagar la tarifa normal, pero viajar en un bus. Bueno, es el caso de los especiales aquí que cobran 35, pero que ahora con esto de la pandemia pues no pueden llevar el aire acondicionado y no que tienen que ir con las ventanas abiertas, de nada sirve pagar los 35. Y el costo previsional, que esto lo mencionaba en una de las clases anteriores, es algo bien delicado porque el Estado se está cargando de personas que se van jubilando y que no tiene recursos el Estado suficientes para poderles pagando las pensiones. A eso se le llama costo previsional. Y si usted ve, dentro de la estructura de ingresos, no hay ninguna parte que diga ingreso previsional, pero sí en la parte de gastos hay un costo previsional. Entonces, de los ingresos aquellos que están allá, que casi todos tienen una contraparte en los gastos, o sea, ingresos corrientes, ingresos de capital, gastos de capital, endeudamiento, amortización de endeudamiento, contribuciones especiales, gastos por contribuciones especiales, todo está emparejado, menos este. Quiere decir que de algún lado tiene que salir la plata para cubrir este costo previsional. Muy bien. Vamos a ver ahora este ejercicio que yo ya se los mandé por ahí. Y les voy a explicar cómo vamos a hacer. Es bien difícil porque como aquí estamos permítame. Dice Universidad Monseñor Romero, Control Gubernamental, sumario del presupuesto general de la Nación.
El presupuesto tiene un sumario, porque el presupuesto es un documento muy amplio, ¿verdad? Es lo que yo le llamo un mamotreto. Un mamotreto es un libro grueso. Ese es el presupuesto, es como esas tesis que hacían antes, ¿no? Que hoy ya son cosas que ya no se dan en la universidad. Pero hay un resumen del presupuesto y a eso se le llama sumario. De hecho, la palabra sumario quiere decir resumen. Entonces, la idea de este ejercicio es que ustedes puedan elaborar el sumario. De hecho, lo vamos a hacer entre todos en la próxima clase. Pero ahorita lo que yo necesito es que usted entienda lo que vamos a hacer. Y por eso les decía de que si lo podían imprimir, lo que lo han impreso, pues, o imprimido, que conste que imprimido es válido también, no solamente impreso. No se sienta mal si usted dice imprimido, aunque no se usa mucho esa variante, sino que más bien usamos impreso, ¿no? Sí, porque la idea aquí es que vamos a ir clasificando. De hecho, yo lo voy a dejar un poquito, como diríamos, avanzado. Vamos a ver si me permite aquí hacer. ¿Qué es el problema con esto? Vamos a ver. Vale, aquí tenemos las cifras para los ingresos y gastos proyectados para el año 2017. Dice en miles de millones de dólares de Estados Unidos. O sea, estos son miles de millones. En realidad son millones, pero bueno, no importa. Ya estoy igual que el diputado Cardosa, que no puede. Bueno, vamos a ver, mire. ¿Qué es lo que va a hacer usted aquí? Vamos a ver si me permite hacer más chiquito esto. Es que este es uno. Y el cuadro es otro. Es que no me va a dejar escribir. Vale. Hoy sí. Aquí está, espérame. Soy algo choco. Vale. Pongamos aquí el primer ejemplo. Impuestos sobre la renta. Vamos a ver. Vamos a interactuar un poco, jóvenes. A ver, Gaby. ¿En qué, del cuadro anterior, en qué parte está el impuesto sobre la renta? ¿Es ingreso corriente? ¿Es gasto? ¿Qué es? Están en los ingresos corrientes, si no me equivoco. Ingreso corriente. Entonces lo que yo quiero es que ahí a la par de la cantidad, porque aquí no me va a permitir, porque el cuadro está pegado, o sea, ha sido extraído de Excel y no me da chance aquí, permítanme, de escribir. Aquí a la parte derecha, usted le va a poner, si usted quiere ingreso corriente, pero si no le pone las iniciales, vamos a usar, para ingreso corriente le vamos a poner IC, y para el ingreso de capital le vamos a poner IK, ¿verdad? Si es que es el problema de no tener. Permítame. Voy a hacer algo que no. Vaya. Hice ingreso corriente. IK, ingreso de capital. ¿Están viendo la pizarra? ¿Me confirma si ven la pizarra? Sí, Lick, sí se ve. Vale. EP, si es endeudamiento público.
IC. Esto para que usemos más las... Salud, mi amor. Salud. Ahí va la señora. Salud, pues. Ahí me traen algo. Vaya. Eso serían en cuanto a los ingresos. IC si es ingreso corriente, IK si es ingreso de capital, EP endeudamiento público, IC ingreso de contribuciones especiales. Ahora vamos con los gastos. GC si es gasto corriente. O sea, le pongo K porque, bueno, de hecho la K a nivel internacional se usa para capital, ¿verdad? Viene de capital en alemán, la K. Y para distinguirlo de la C de corriente, si no, pues nos confundiríamos más. AF, aplicaciones financieras. GCE. Gastos de contribuciones especiales. ICP, que sería el costo previsional. Esa sería la simbología que vamos a usar en ese otro cuadro. Te voy a cerrar porque vienen unos perros y... Hasta hoy que estoy usando esta pizarra de Zoom, nunca había usado la pizarra. Bueno, entonces copiemos rapidito. IC, ingreso corriente, IK, ingreso de capital, EP, endeudamiento público, IC, ingreso de contribuciones especiales, GC, gasto corriente, GK, gastos de capital, AF, aplicaciones financieras, GCE, gastos de contribuciones especiales, contribuciones. Y la CP, costo previsional. Muy bien. Entonces, bien, vamos a volver al cuadro. Vaya.
Ojalá que la mayoría haya podido sacar el otro cuadro aparte, pues, porque a menos que usted tenga ahí 2 computadoras o otro celular, pues es bien difícil estar trabajando con 2 documentos a la vez. Ya con esa simbología, pues vamos a ver otra vez. Ya nos dijo aquí Gaby que este es ingreso corriente. Entonces le ponemos ahí a la par, ¿verdad? IC. Vamos a ver, Francisco. Remuneraciones. Ese pertenece a gastos corrientes. Gasto corriente. Entonces le ponemos ahí GC. Vamos a ver, Wendy. Gastos por intereses y comisiones de títulos valores. Sería gastos financieros. Pero estaría siempre dentro de los gastos corrientes, ¿verdad? Pues aquí estamos dando la clasificación principal. Uh-huh. A ver, Juanita. Rendimiento sobre títulos valores. Juanita. No está Juanita. Bueno, Silvia. Silvia. Ingresos corrientes. Ingresos corrientes, ¿verdad? IC. Evelyn. Las tazas. Hay que lavarlas. Perdón. A ver, Ingresos no tributarios. ingresos no, pero estaría dentro de los ingresos corrientes. Ya me confundí. No, o sea, la clasificación principal, ingresos corrientes, de ahí vienen tributarios, no tributarios, pero eso ya es Sí. parte. Correcto. No le había entendido esa parte. Sí, Sí. cierto. Vale. Ahora, don Josué, adquisición de bienes y servicios. ¿No está, don Josué? En que el otro parcial lo voy a hacer Gastos ahora. de capital. ¿Ah? Gastos de capital. ¿Cuál era? Los gastos, ¿Será? los gastos corrientes. Son corrientes, ¿verdad? Están en el primer punto, gastos de consumo. Muy bien. Quiero ver quién me falta. Karina no está, ¿verdad? Jocelyn. Impuesto al valor agregado. En ingresos corrientes. Ingresos corrientes, ¿verdad? Está dentro de los tributarios. Muy bien, veamos acá, vamos a ver los participantes. Se me olvidan. Aquí dice Frank. Que este Frank me aparece 2 veces. A ver, Gaby ya le preguntamos. La Juanita que no me ha perdido. Carlos. Carlos. Sería inversiones en activos fijos. Tengo dudas si era un gasto de capital. Gasto de capital. Gasto de capital. Recuerda que ahí van los bienes muebles y los bienes inmuebles y la infraestructura. Vaya, vamos a ver el otro fobial, Gaby, otra vez. El fobial, Gaby. En los corrientes también creo. No. El fobial va como un gasto de contribución especial.
Fíjense bien en el esquema que yo les decía. En el ingreso se llama contribución sobre la gasolina y el diésel. Y como gasto se llama fobial. Lo mismo Corsatur, que está más abajo. Ahí Es verdad, gasto. sí, ahorita lo vi. Y Fosalud también, ¿verdad? Hay que tener cuidado en eso. Entonces, les queda de tarea, jóvenes, terminar de clasificar todo para que el próximo miércoles ensamblemos el sumario. No se preocupen por el tiempo. Aquí lo importante es aprender. Yo no soy de los que voy corriendo solo porque voy atrasado. Yo sé que voy atrasado. Pero lo importante es, como dice una alumna mía, Magdalena, despacio y con buena letra. Así que les dejo la tarea de eso. Imprímanlo, los que no lo han podido imprimir, imprímanlo y clasifiquen. ¿Estamos? Y el próximo miércoles, ¿para cuándo está el parcial? Ayer creo que nos mencionaron que la primera semana de mayo. Va, tenemos tiempo entonces. Va, está bien. Cualquier cosa ahí les escribo o me escriben. Cuídense y me hace falta verlos. Me hace Lick, falta una verlos. pregunta. Dígame. Con lo de los subsistemas, ¿usted nos enviaría qué hacer en el trabajo o nosotros decidimos qué poner? Armen ustedes ahí a su creatividad. No les di fecha. No, tío. Va, y les voy a mandar la fecha estos días para darle suficiente tiempo. No se preocupen. Por lo menos para el día del parcial tendría que ser, ese día me lo tienen que enviar. Oye. Bueno. Cuídense mucho y nos vemos el próximo, bueno, nos oímos más bien el próximo miércoles. Cuídense. Gracias igual, Lick. Va, pues. Gracias igual. Bueno.